Dada esta información, vamos ahora a recibir a nuestro invitado. Él es el rector de la Universidad Nacional de Trujillo, el doctor Carlos Vázquez Boyer. Se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Aquí para dialogar después de tanto tiempo. Sí, eso recuerdo casi 5 años haber estado aquí en el SED y gracias por la oportunidad nuevamente de estar compartiendo contigo. Efectivamente, estamos nuevamente aquí después de 5 años. Viene usted haciendo una gestión en la Universidad Nacional. Hablaba yo de la Universidad Peruana para saber su calidad, pero primero quiero conversar en torno a esos 200 años. Son 200 años de fundación de la UNT, sí, ¿no? Y la verdad que los universitarios de esta universidad, orgullosísimos, por cierto, de vivenciar una experiencia tan significativa vinculada a nuestra universidad. Son 200 años de brillante historia, son 200 años de una experiencia acumulada de servicio a la comunidad, formando profesionales de primer nivel. En el norte, que duda cabe, somos la universidad líder y no hay, creo yo, en alguno de los departamentos del norte, del sur o del oriente, ausencia de algún abogado que haya estudiado aquí. Se encuentran desperdigados no solamente en todo el territorio nacional, sino sobre todo también a nivel internacional, ocupando cargos tan importantísimos en la Corte Penal Internacional, por ejemplo, una egresada de la Facultad de Derecho. Formamos profesionales de primer nivel y somos muy orgullosos de contribuir a esa formación profesional. Ahora, ¿cómo estos 200 años han llegado a la Universidad de Locio? ¿Cómo le encontraron a esta Casa Superior de Estudios? A los 200 años. A los 200 años. A los 200 años nosotros hemos encontrado una universidad, bueno, heredamos realmente una gestión, venía de una gestión que no era tan acertada, una gestión que, por ejemplo, había 56 plazas, por ejemplo, de docentes que eran ordinarias, allá como las habían convertido a plazas para contrato, una gestión que no acertaba en la ejecución presupuestal, una ejecución totalmente al margen de la vinculación con la comunidad, una gestión que no tenía un norte en términos de un modelo de educación superior universitaria, una gestión que tenía serias deficiencias y que las hemos venido superando gradual y sistemáticamente con la concurrencia y el esfuerzo de muchísimos docentes que buscan que esta universidad mantenga siempre el primer nivel. El prestigio de la Universidad Nacional, no cabe duda, lo mantiene en diversos niveles, pero ahora viene la pregunta un poco macro. La Universidad Peruana, de la cual es parte la ONT, ¿cómo se encuentra? Bien, es una situación muy especial. Mira, en principio creo que yerra el sistema universitario nacional al formar a los profesionales. Y creo que los gestores de las universidades vienen haciendo un errado repetir de los lineamientos de instituciones internacionales que marcan la pauta de la formación profesional y del ejercicio de la actividad de todo el sistema de la Universidad Peruana. Por ejemplo, todo el mundo habla de fortalecer un currículo por competencia, que no es otra cosa más que generar destrezas, habilidades en los futuros profesionales. Y allí se queda el mensaje. Cuando nosotros hemos visto la perspectiva de nuestra universidad y la mirada que tenemos frente a la Universidad Peruana, en general hemos dicho 2 componentes son esenciales para formar profesionales del primer nivel. Uno, la acumulación de ciencia y tecnología en esa transmisión del conocimiento del docente a los estudiantes, dándole la más alta información de calidad al futuro profesional, pero al otro extremo se encuentra otro componente sustancial que resulta ser el sentido humanístico en la formación profesional. Jamás un profesional será completo si es que, siendo de excelencia y calidad, no se encuentra vinculado al quehacer sustancial de un profesional vinculado a la comunidad. Ese es un mensaje que nosotros hemos lanzado y hemos dicho la Universidad Peruana, no solamente la nuestra, sino la peruana en general, debe caminar al encuentro de su pueblo, buscando aportar las soluciones que no se han dado antes, seguramente como conclusión de un proceso de investigación científica, como consecuencia del acercamiento a la comunidad. No se trata solamente que la universidad traspase o transfiera conocimiento y tecnología a la comunidad, sino que hay que ir a la comunidad, porque allí también tenemos conocimiento que podemos sistematizar y nosotros llevarla a la universidad para gradualmente convertirla
¿no es cierto?, a fin de que pueda generar mayor producción y productividad, por ejemplo. Ahora, esto requiere, porque la intención está, si tiene los docentes, si tiene ahí la infraestructura, si tiene la intención de hacer esto, pero esto va a la par también con el presupuesto. Entonces, la universidad pública necesita de este presupuesto. Sí, mira, el tema, no sé si, ahora te lo puedo decir con muchísima autoridad, por conocer más de cerca la problemática de la universidad. Una parte es el presupuesto, pero otra parte es la mirada gestora de la autoridad universitaria, ¿verdad? Es decir, esto juega un rol sustancial determinante en la ejecución presupuestal, porque hay que ver dónde invertimos. ¿Cómo se invierte el dinero? Exactamente, cómo lo invertimos de mejor manera. Y cuando nosotros tenemos esa mirada tan especial, nos encontramos con otro escenario, que es el de los obstáculos que se nos pone a través de la Ley de Contrataciones del Estado. Obstáculos en el sentido de periodos tan cortos para las licitaciones públicas, por ejemplo, y no podemos sino comenzar a ejecutar presupuestos desde el mes de abril aproximadamente que se nos transfiere el presupuesto. Los meses anteriores son meses perdidos, no nos dan el dinero para ejecutarlo. Tenemos los planes, tenemos los proyectos, etcétera, para ejecutar, pero no podemos porque no se nos transfiere el dinero. Cuando comenzamos a ejecutarlo, llegamos al mes de agosto o septiembre, donde de ahí para adelante tampoco podríamos comenzar a ejecutar. ¿Por qué? Porque nos encontramos con los plazos que prevé la Ley de Contratación del Estado, que son muy cortos, muy limitados, y en consecuencia no podríamos ya comenzar a pagar lo que correspondería pagar. Este es un problema que hay que debatirlo con el Congreso de la República, y creo que las principales asociaciones que agrupan a los rectores de las universidades públicas y privadas del país, sobre todo las públicas, generar un puente con el Congreso de la República a fin de plantear algunas enmiendas a la Ley de Contratación del Estado. Ahora, ¿podemos decir que el gobierno está abandonando a la universidad pública? Sí, yo diría que sí la tiene, no abandonándola, sino la tiene abandonada, sinceramente. Una muestra de ello es, por ejemplo, las universidades privadas. Quiero que sepa la comunidad que hay un financiamiento indirecto a la Universidad Privada Nacional a través de las becas que se dan a los estudiantes. El más alto porcentaje de becas en el Perú se la dan a las universidades privadas. Realmente debería haber una ley que prohíba que las universidades privadas reciban presupuesto del Estado, ¿no es cierto?, becando a estudiantes. Eso debe promoverlo, incentivar en todo caso la ejecución del presupuesto en ese aspecto para las universidades públicas. En la Universidad Cayetano Heredia se paga entre 11 a 13 mil soles por estudiante, una beca al año. Mira cuánto dinero podríamos tener nosotros las universidades públicas para poder ejecutar el presupuesto en términos de ambientación de las aulas universitarias, con pantallas interactivas, con cañones multimedia, con la tecnología para ciencias de la comunicación, para los laboratorios de ingeniería, los simuladores de la Facultad de Medicina o la Facultad de Enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una visión clarísima y un mapeo muy exacto de lo que necesitamos nosotros, y de igual manera nos queda corto el presupuesto que se nos asigna. El más alto porcentaje de este presupuesto va destinado a remuneraciones. Prácticamente el 65% aprox está destinado a pagarle a los administrativos y a los profesores, además de los servicios que recibimos como agua, luz, etcétera. Y el otro porcentaje minoritario es el que nos sirve para impulsar la formación profesional y la investigación científica. ¿Cuánto es el presupuesto que tiene la ONT? Un aproximado de 237 millones, 237 millones. ¿Y de esto para inversión? Para inversión simplemente 15 millones se nos ha dado esta vez. ¿15 millones? Así es, 15 millones. ¿Y ya lo tienen ya? Sí, lo tenemos, estamos invirtiendo. Hemos programado aproximadamente un gasto de 11 millones de soles en la compra de computadoras. La necesidad y la demanda es tremenda en la universidad para resolver el problema a nivel administrativo y de formación profesional en aula, y hemos tenido que dejar de lado la parte administrativa para cubrir las demandas en aula, la parte académica. Pero la infraestructura, aulas, más aulas, porque... Las aulas, bueno, las gestiones, en los 2 últimos años le hemos dado muchísima importancia a la infraestructura.
Tenemos pendiente allí un tema del pabellón de la Facultad de Derecho, Eso que tiene, fue un pero, fiasco. eso tiene... Así es, y que lamentablemente, bueno, hemos tenido que recurrir Es al el poder. pabellón de la vergüenza. Así es, y de la ineptitud realmente y de la mediocridad en el tratamiento de la infraestructura. Pero ya lo sacaron adelante. Bueno, nosotros tenemos ya esta semana, vamos a discutir el nuevo proyecto de la Facultad de Derecho. Y lo otro lo hemos dejado en manos de la Contraloría y de la Fiscalía Anticorrupción para que investiguen y sancionen como órgano de control del Estado. ¿Pero ya van a poder intervenir en la obra que está abandonada? No, esa obra la estamos dejando de lado. ¿Se va a quedar ahí siempre? Así es. Eso de ahí tiene que demolerse. La opinión técnica de la empresa que se contrató dijo, no va más. 220 kilogramos por centímetro cuadrado debe resistir la estructura de ese edificio y solamente está probado que resiste 105 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, corrupción al rojo en la construcción de ese edificio. Por eso que la recomendación es la demolición. Y hemos generado más bien un proyecto que ya está en trámite su aprobación y esperamos que de aquí a 2 o 3 meses se esté adjudicando en una licitación pública de la nueva edificación de la Facultad de Derecho. ¿Usted proviene de esa facultad? Yo soy de esa facultad y para mí es un reto que eso debe empezar. ¿Cuándo concluye su mandato? El primer trimestre del próximo año. ¿Lo dejará? Por lo menos empezado. Pero o sea, no dejará solamente el papel, el expediente. No. Te aseguro que, y asumimos el compromiso público en el sentido que va a empezar a construirse este año. Perfecto. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos para seguir conversando en torno pues a cómo se encuentra la Universidad Nacional de Trujillo, pero también hablaremos de la coyuntura política. Hay que recordar que el rector de la ONT, justo cuando era sus 200 años de fundación y teniendo ahí un grupo de congresistas, se la dijo pero clarita. Vamos a recordar eso con él después de la pausa. No se muevan, porque le he lanzado, pero a unos se tuvieron que ir. Otros también se quedaron, pero bueno, pues ahí ellos. Conversamos de ello tras la pausa. Bien amigos, continuamos con ustedes. Conversamos con Carlos Vázquez Boyer, rector de la Universidad Nacional de Trujillo. Vamos a conversar ahora, estamos hablando sobre la calidad universitaria, ¿verdad? Hablamos pues que el gobierno abandona prácticamente a la universidad pública al no designar los presupuestos que se requieran, pero también allí va de la mano, como lo dijo el rector, de una mirada gestora de las autoridades para que este dinero también sea aprovechado, este poco dinero que diga sea aprovechado de la mejor manera en las casas superiores de estudios, pero el presupuesto también resulta insuficiente. Pero vamos más allá, vamos a la calidad educativa, que es lo que se está reclamando y que desde el Congreso parece que no lo entienden y está perjudicando todo el sistema. Actualmente vamos a conversar, señor Vázquez Boyer, respecto a este examen del SERUM, este examen médico del SERUM que lo manejaba pues las facultades de medicina, hacía un examen nacional y que el ministro de Salud ha llegado y ha dicho ahora lo hago yo y hasta el momento no se sabe qué se va a hacer y que ya la Universidad Nacional de Trujillo a través de su facultad de medicina, que es una facultad prestigiosa a nivel nacional, ha dicho no vamos a respaldar ni participar de este examen SERUM. Sí, tenemos un pensamiento alineado con el criterio expuesto por nuestro decano de la Facultad de Medicina, el doctor Edinson Escobedo, y que está alineado obviamente con el criterio de las facultades de medicina de todo el país. Primero, la calidad en la formación de los futuros médicos. No podemos poner en riesgo la salud de la población, la vida misma, ¿no es cierto?, de la población en manos de médicos que de pronto fueron mal formados. Y en consecuencia las condiciones básicas de calidad se reflejan en la formación profesional y a la vez tiene que ser evaluada también para que estos médicos vayan accediendo a campos especializados. Y en el caso del SERUM, son las facultades de Derecho las que han venido tomando el examen, porque además es la academia la facultad de la Facultad de Medicina. Las facultades de medicina se encuentran agrupadas en una asociación nacional y todas las facultades de medicina participaban en el examen de admisión en forma rotativa. Lo hemos tenido nosotros como responsabilidad. Es la academia en la parte médica. En consecuencia, son las propias facultades de medicina que forman a los médicos los que tienen la competencia y la capacidad y el conocimiento para evaluar a los médicos. Esto se les viene negando ahora a la Facultad de Medicina que el ministro, como ya ha sido indicado, ha dispuesto que lo tome el Ministerio de Salud, o sea, la parte administrativa,
de la salud en el Perú, cuando deben ser aquellos que forman a los futuros médicos. Realmente reprochable. Yo particularmente veo que allí hay un trasfondo político. No podemos sino echar un vistazo a la procedencia político-partidaria del ministro de Salud, por un lado, y si frente a ello reflexionamos en torno a alguna facultad de medicina existente en alguna universidad a la que estaba vinculado el señor ministro, tenemos los resultados que ocupan los estudiantes de esa facultad de medicina, de esa universidad, los últimos lugares. Y seguro que si es que esta responsabilidad es asumida por el Ministerio de Salud, esos alumnos o esa facultad de esa universidad van a aparecer en el futuro, muy probablemente en los primeros lugares. Al parecer, esa sería la intención que se oculta tras una decisión que merece ser reprochada por la comunidad, ya no solamente por las facultades de medicina, ya no solo por las universidades del país, sino por la comunidad, porque está en juego, está en riesgo la salud y la vida de las personas. Aquí lo que necesitamos es que las condiciones básicas de calidad se refieran en la prestación misma del servicio de salud a la comunidad. Las críticas hechas al ministro de Salud, César Vázquez, han llevado incluso al Colegio Médico del Perú a pedir su renuncia, al igual que muchas otras instituciones también de este ámbito. Sí, fíjate que hace una semana atrás hemos tenido una reunión también los rectores de las universidades públicas del Perú, convocadas por ANUP, y hemos también acordado que se demande la renuncia del señor ministro y al mismo tiempo alinearnos con la demanda judicial de inconstitucionalidad de la ley que ha promovido el Colegio Médico del Perú. Las universidades, a través de la ANUP, se han insertado como litis consorte en ese proceso judicial. Quiero terminar ese tema para manifestar y para que el público lo entienda. Este examen que lleva el MINSA, al cual las universidades, las facultades de medicina prestigiosas del país, la Universidad Nacional, Cayetano Heredia, en fin, podemos seguir mencionándolas, no van a participar. Entonces van a dejar ahí los cupos. ¿Y cuál es el riesgo? O sea, de que estos médicos que participen simplemente no van a tener... Por supuesto, no van a poder mostrar la calidad de su propia formación profesional. ¿Te imaginas si es que un docente, un universitario, un docente de una facultad de medicina no elabora el examen en principio? ¿No es cierto? No sabemos los administrativos del Ministerio de Salud que, por más que sean médicos, porque una cosa es ser médico y otra cosa es ser médico docente universitario. Y estamos hablando que la academia tiene la responsabilidad y la capacidad suficiente para no solamente evaluar, sino para preparar un examen a los futuros médicos. En consecuencia, si no lo hacen ellos, lo va a hacer ¿quién? La parte administrativa. Un médico que no tiene la formación docente, que no forma parte de la Academia Nacional y que no tiene capacidad siquiera para poder elaborar una pregunta. Nosotros estamos preparados para elaborar preguntas, permanentemente tomamos exámenes y evaluamos a nuestros estudiantes. De eso se trata. Entonces, es cuestionable que se le ponga en manos de la parte administrativa la evaluación para la capacidad académica de un futuro médico. Perfecto. Esto es lo que está haciendo el gobierno. El Congreso también está haciendo lo suyo. Y hace algunas semanas atrás, en esta ceremonia por los 200 años de fundación de la ONT, usted ha sido muy directo y claro y creo que varios compartían su opinión en torno a esto. ¿Recuerda qué dijo? Y si lo ratifica o tal vez la situación de ese momento a hoy ha empeorado todavía. Bueno, lo que se dijo, primero el contexto, lo dijimos en un discurso en el marco celebratorio de los 200 años y quiero que me entiendas y lo entenderá también la comunidad, los que se encuentran vinculados en este acto, en este momento, que un mensaje no era un mensaje referido a cuántas carpetas o cuántos microscopios hemos comprado, ¿no es cierto? O cuántas nos faltan comprar. No, no, no. Tenía que ser un mensaje acorde con lo que celebramos, 200 años de existencia institucional, de historia y de gran prestigio. En consecuencia, nosotros tenemos una mirada también frente a la parte política en el país, a la gestión de los otros poderes del Estado y la universidad gozando de autonomía y del ejercicio pleno del derecho a la manifestación y a la expresión de las ideas. Se dijo por parte de quien habla que teníamos un congreso en el que habían no pocos ineptos
¿no es cierto?, e irracionales, porque eso es lo que está ocurriendo con la producción legislativa en el Perú. Todos somos testigos de lo que se está produciendo ahora por parte del Congreso de la República, que realmente es la parte gobernante, fáctica en el Perú. Y eso fue lo que se dijo y yo lamenté y lamento hasta ahora muchísimo que dos congresistas hayan asumido una postura de ineptitud y de irracionalidad que yo dije, en el sentido de que habían no pocos ineptos e irracionales, y si ellos se consideraron entre esos no pocos, entonces lo lamento muchísimo y les pediría más bien que traten de superar ese estatus, ¿no? Pero este Congreso actual, existen ahí 130 congresistas. De estos 130 congresistas, y si lo dividimos por bancadas, ¿no? Ahí tenemos Fuerza Popular, al PP, Avanza, en fin, Perú Libre, en fin. ¿A quiénes podemos señalar por bancadas, ya no por manera individual? Porque finalmente la bancada es el espíritu del partido, ¿no? Bueno, yo creo que no cabe la más mínima duda que Fuerza Popular y APP son las fuerzas que están gobernando en el Congreso o a través del Congreso. Y en consecuencia el reproche sustancial que se le hace a la producción legislativa recae sobre ellos. Pero también hay alrededor de ellos grupos que con la ineptitud que muestran son incapaces de poder cuestionar el fondo de la producción legislativa. Entonces hay protagonistas y yo diría que hay sector circundante y de complicidad en la mediocridad terrible que vive el Poder Legislativo. Son todos ellos responsables de una situación crítica que manifiesta este poder del Estado en las horas actuales, ¿no? ¿Cómo evalúas la gestión del Congreso? ¿Qué buscan? ¿Qué pretenden? ¿Para quién legislan? Definitivamente se está legislando para Fuerza Popular y para los sectores poderosos del país. Mira, quiero expresar categóricamente, por supuesto que desde la universidad tenemos también una postura política, no podemos dejar de mostrar, al contrario, seríamos irracionales y no completos como docentes universitarios si dejamos o nos inhibimos de dar una opinión en ese sentido. El Congreso no gobierna para el pueblo. El Congreso se ha puesto de espaldas al pueblo. Fíjate lo que está ocurriendo a través de la modificación constitucional. Toda una producción legislativa vinculada a fortalecer a una fuerza política como lo es Fuerza Popular, generando la impunidad inclusive de su líder máximo otrora y ahora pretendiéndolo resucitar para enviarlo como candidato a la presidencia de la República. En fin, y tras esa fuerza que es Fuerza Popular, no se encuentran sino los sectores poderosos del país. Aquí nadie creo que puede dejar de expresar una opinión al respecto y en segundo lugar una percepción en ese sentido. El Congreso merece el reproche. Fíjate que las encuestadoras más serias en el Perú no hacen sino reflejar que el 5% de aceptación es lo que recibe el Congreso de la República. ¡Qué vergüenza! O sea, la verdad, ahora ser congresista en este Congreso es una preocupación para quienes lo son. Si yo fuera, te aseguro que me sentiría realmente avergonzado de serlo, porque la aceptación de un país, ¿no es cierto?, en la producción legislativa tiene que mostrarse como consecuencia de la eficacia y la eficiencia. Y aquí no hay sino mediocridad y reproche en consecuencia por la ineptitud y los resultados de este Congreso de la República. Y ante esta labor legislativa deficiente, deprimente, tiene que tener al frente un gobierno central o un ejecutivo que pueda... Bueno, de eso se trata, ¿no es cierto? En una república como la nuestra, estructurada en el sentido de el sector legislativo, el ejecutivo, son contrapesos precisamente para controlarse, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con un ejecutivo que se encuentra en manos del Poder Legislativo y con el riesgo inclusive de los procesos que está afrontando? Definitivamente la pauta política en el Perú la marca el Poder Legislativo. No existe un contrapeso en el Poder Ejecutivo. Está a expensas del dictado y la pretensión del Poder Legislativo. Es terrible, es una situación de crisis que vive el país
y que la comunidad, la opinión pública nacional debe reflexionar al respecto. Y el próximo proceso electoral debe convertirse como proceso en un proceso educativo nacional para hacer que haya un despertar de la población y sepa tomar decisiones cuando de seleccionar a un presidente de la República o a un congresista se trata. Lo que está ocurriendo no es sino consecuencia precisamente de la falta de formación política de la población. Pero este contubernio está que nos lleva a una crisis social, institucional, en educación, salud, en fin, o sea, la criminalidad. Sí. O sea, este contubernio, en lugar de trabajar en pro de la ciudadanía, nos está pasando la factura finalmente, sí, ¿no? Definitivamente. La crisis nacional se expresa en la forma que lo has manifestado. Brecha, eufemísticamente se le llama así brecha, y no son más que desigualdades. Siempre hemos hablado de desigualdades en el plano de la educación, en el plano de la salud, ¿no es cierto? Y en el caso concreto de la crisis generada por lo que hacen ahora los poderes del Estado, no tenemos una salida en lo inmediato. Por eso que es sustancial que los líderes de las fuerzas democráticas y progresistas del país impulsen, basados en el sentimiento unitario de la población, todo un movimiento que involucre inclusive a los sectores sociales no partidarizados. Por ejemplo, ¿por qué no convocar a los colegios profesionales, a los comedores populares, las madres de familia o los agricultores organizados? Todos ellos tienen el interés de superar la crisis en el país, de mejorar y de obtener bienestar en la comunidad en general, de elevar y salir del nivel de pobreza en que se encuentran grandes sectores de la población. En consecuencia, reitero, es necesario en la hora actual que los líderes políticos consensúen la unidad necesaria para impulsar todo un movimiento para revertir esta situación crítica nacional. A eso voy ahora justamente, porque si no tenemos un ejecutivo y no tenemos un legislativo que den soporte al sistema democrático, el otro pilar son los partidos políticos. Pero los partidos políticos representados en el Congreso ya no generan confianza. Pero los demás partidos tenemos 35 inscritos y vamos a llegar a superar los 40, si no llegamos a los 50. Sí. Entonces, ¿cómo evalúan los partidos políticos y el papel que deben cumplir? Yo más bien haría más que una mirada hacia los partidos políticos, yo miraría el sentimiento de unidad de la comunidad, de la población, por un lado. Y dos, dirigirse a ellos para decir que sepan seleccionar. Se trata ahora de un festival reprochable de partidos políticos. El próximo proceso electoral, imagínate, más de 30 candidatos a la presidencia de la República. ¿Por qué tanta pretensión en ese sentido? Se ha desbocado en la sociedad la fragmentación, el interés por conducir al país. Pero cuando uno comienza a evaluar quiénes son los que lideran estos partidos políticos, nos encontramos con sorpresas. No me quiero referir aquí a una persona en particular, pero la comunidad está advertida de ello y sabe quiénes lideran los partidos políticos. Viejos dirigentes partidarios, partidos convertidos en verdaderas empresas, donde no hay democracia, no se debate, no se discute, donde el sentimiento y el interés de las masas no se canaliza, sino que pesa muchísimo la opinión del dueño del partido. En fin, todo eso tiene que ser evaluado por la población. Y a ello me estaba refiriendo cuando decía que los que son verdaderamente auténticos dirigentes políticos, que pulsan el sentimiento de las masas, que recogen el anhelo de la comunidad, ellos deben señalar con claridad qué cosa y cuál es el camino que debe recorrer el cambio en el Perú. Hay que cambiar, definitivamente. Yo aquí invoco a la unidad de los partidos progresistas, de aquellos partidos que se ubican en el sector vinculado a la comunidad y al pueblo, a fin de que generen un movimiento unitario y puedan enfrentar en condiciones óptimas el próximo proceso eleccionario. Pero ahí entramos al otro escenario, porque si hablamos de estas fuerzas progresistas y demás, hablamos de la izquierda. Pero, no necesariamente. pero bueno,
Centro-izquierda, ya para poder. No, Izquierda o tampoco. centro-izquierda. Mira ¿qué cosa ocurre, por ejemplo, con el sector productivo? El gobierno central dicta, a través del poder, perdón, el poder legislativo dicta leyes que afectan a los productores nacionales. Entonces, si hay leyes afectadoras al productor nacional, que forma parte de una burguesía nacional que pueda haber, ¿no es cierto?, no desarrollada plenamente por la injerencia del capital extranjero precisamente, son sectores progresistas a los que hay que invocar de igual manera la unidad. No solamente se trata de sectores de izquierda, que dicho sea de paso, desde mi punto de vista, está el sector más progresista, pero el progresismo no es una postura monopolizada por la izquierda. Existe el progresismo de igual manera en el centro, ¿no es cierto? Pero si hablamos de izquierda, muchos dirán, la izquierda ya fracasó en el poder. La izquierda como tal no ha fracasado. Mira, lo que ha fracasado es un movimiento que caló en el sentimiento del pueblo a través de las reivindicaciones y precisamente con la imagen personal de un profesor que venía desde abajo, y eso es lo que hace que se identifiquen las grandes mayorías que eligen, que votan. Pero ha sido el fracaso personal de un expresidente de la República y de un pequeño movimiento que lo llevó a la presidencia de la República. La izquierda no ha fracasado. Eso lo podemos debatir, no tenemos el espacio respectivo ahora, pero es un debate nacional y no solamente ellos, sino internacional. Veamos cómo es que la izquierda va ganando espacios en otros países, ¿no es cierto? El dirigente político debe ser una persona audaz, debe ser muy inteligente, conocedor de la realidad nacional y sobre todo capaz de enarbolar propuestas que puedan revertir una situación que vive el país tan crítica como la que vivimos ahora, ¿no? ¿Tendrá oportunidad la izquierda en estas elecciones de 2026? La repercusión de una... ¿O se va a ver golpeada finalmente? Definitivamente se va a ver golpeada, creo yo personalmente, pero pues a la izquierda, yo me ubico en ese campo, le sobra mucha imaginación y audacia para revertir esta situación. Y ya que está en ese campo, ¿lo veremos en las previas de 2026? Creo que no, la verdad ya... El creo ya abre una posibilidad, ¿eh? El creo ya abre una posibilidad. No, uno está donde es útil y necesario. Si me siento útil y necesario seguramente en un espacio de esa naturaleza y esas características, allí estaré. Nunca hemos rehuido responsabilidades a ese nivel. Habló de progresismo, de trabajadores. ¿Por ahí va tal vez la tendencia del partido que tal vez lo pueda cobijar? Puede ser, yo creo que no puedo ocultar mi militancia de izquierda, es conocida no solamente de ahora, desde muy jovencito. Sí, claro, claro. Y bien de izquierda, por supuesto. Y en consecuencia no podría yo imaginarme estar ubicado en un partido que no sea de izquierda, con toda sinceridad. Pero, bueno, usted tiene ya un prestigio, un recorrido como catedrático, como rector, ha sido también decano del Colegio de Abogados, ¿verdad? Sí. Entonces tienen recorrido. Entonces todo ese bagaje podía servir tal vez para otros niveles del Estado, llámese pues el Senado, la misma presidencia del Perú. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo veremos ahí. Pedro Castillo llegó a ser presidente. No se compare, pues. No me comparo. Digo yo los antecedentes. ¿Por qué no esta persona podría tentar o intentar? ¿No es cierto? Creo que la militancia que he tenido, la experiencia en la conducción de instituciones, vinculado a la problemática nacional, han contribuido a tener una formación que me permite visualizar a un país totalmente diferente, a enarbolar alternativas frente a muchísimas situaciones críticas que tenemos en todo el territorio nacional y en consecuencia, ¿por qué no intentar? Podría ser, claro, si es que un sector determinado de la población conversamos, nos ponemos de acuerdo, coincidimos en el planteamiento, ¿por qué no? Ya te digo, una persona con esa formación o con esta formación que ostento, quizá podrá ser útil, si así lo consideran y me evalúan como tal,
Y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no poner esa experiencia y ese conocimiento al servicio de la población? Como hombre del derecho, Pedro Castillo está bien preso. Mira, creo que en tanto hay varias investigaciones al respecto, y como hombre de derecho no puedo yo sino afirmar que la presunción de inocencia le acompaña. Esto es así, es un principio, no es un simple decir, no es una simple afirmación, es un principio y un precepto constitucional. Pero por una parte ello, en segundo lugar, en torno a la figura que se le dio por el golpe de Estado, ello sí me merece muchísimo cuestionamiento. ¿Sí dio un golpe de Estado? Para mí no. ¿No dio un golpe de Estado? Por supuesto que no, para mí no. ¿Y por Tengo qué mis no? fundamentos. A ver. Si nos das una hora más podemos conversar muchísimo. Tres Pero ideas clave. Tres ideas clave. ¿Por qué no dio un golpe de Estado? Porque no se consumó. No tiene no tiene las características típicas de la óptica jurídica, ¿no es cierto?, lo que resulta ser el tipo penal que se le está atribuyendo a él. Esto no es una opinión aislada de quien habla, esta es una opinión de colegas, docentes, no solamente de muchísima autoridad en el país, sino de doctrinarios y estudiosos del derecho penal de otros países que han evaluado la situación y que tienen muchísima preocupación frente a una decisión del Poder Judicial y del Ministerio Público al imputarle una figura típica que no le correspondería. Pero bueno, eso es una situación que si se le encuentra responsabilidad, hay que cumplir con lo que dice la Constitución y las leyes, la autonomía del Poder Judicial resulta ser que tal, y que se cumpla lo que finalmente el Poder Judicial tenga que dictar. Bueno. Usted es hombre del derecho, yo no sé mucho tanto de ello, salvo la experiencia periodística que me ha permitido leer algo. Y reconocida también. Pero de que lo vimos a Pedro Castillo pidiendo que salgan a tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso y todo lo demás, a leguas, pues. Ya de ahí a encontrarle la figura jurídica, eso ya es otra cosa. Bueno, pero de que sí, pidió... claro. Porque si no fuera un golpe de Estado, entonces con eso abrimos el abanico, pues, que a cualquier presidente se le va a ocurrir, al verse perdido, dar un golpe de Estado, a ver si le tinca o no le tinca. Y si no le tinca, entonces no me va a pasar nada, voy a salir y ver qué he hecho, un chiste. A ver, es que una cosa es el pensamiento del profano en derecho, discúlpame, y otra cosa es del que conoce el derecho penal. Claro. Entonces hay figuras típicas que necesitamos examinar y hay un recorrido que sigue el delito, y en el caso concreto eso se llama intercrímenes, que empieza con la ideación. Todo lo que es ideación, primero, no es punible. Todo lo que resulta ser preparación del delito, generalmente tampoco resulta ser punible. La punición de una acción empieza justamente cuando resulta ser acción, es decir, cuando comienza a ejecutarse el tipo penal. La tentativa me estoy refiriendo, por eso es un tema que corresponde al plano académico. Mejor lo dejamos ahí, que la conversación ha fluido tan bien como para terminar en una polémica y ahí se va a complicar todas las cosas. Bueno, pues veamos el plano regional, porque también finalmente usted está aquí en la región La Libertad, ¿no?, como rector de la UNT. Evaluación del gobierno del señor César Acuña, ya terminamos el mes de agosto, va de a 1 año y 8 meses. ¿Cómo le evalúa? Como lo hace la población en general. ¿Y cómo lo hace la población en general? La percepción de insatisfacción. Creo que es necesario que se ejecute más obras a favor de la comunidad a fin de que se resuelvan los problemas que la comunidad afronta. Eso se refleja de alguna u otra manera en la ejecución presupuestal. Ya lo han referido las estadísticas, la información está allí en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, indicando una baja ejecución presupuestal. Y eso tiene que ver de alguna forma con un indicador que es la eficiencia o ineficiencia en el gasto del dinero. Y si no gastamos dinero, no satisfacemos demandas. Y si no satisfacemos demandas, quedamos en el plano de la simple miseria o pobreza. Lo que se trata ahora es de elevar el nivel de bienestar de la comunidad. Y el bienestar de la comunidad se logra primero impulsando el crecimiento, por ejemplo, del Producto Bruto Interno. ¿Por qué no apoyar al sector productivo nacional? No se trata solamente de hacer una obra aquí o una obra por allá.
sino de impulsar, incentivar, alimentar lo que resulta ser la producción y la productividad para que el crecimiento del Producto Bruto Interno en la región sea la mejor forma de sacar de la pobreza o de la miseria a un gran sector poblacional y de contribuir al bienestar de la sociedad. Hemos tenido la gestión de APP por 25 años prácticamente acá gobernando La Libertad, Trujillo, en fin, incluido gobernación, incluido alcaldía provincial, incluido alcaldías distritales. 25 años sí. Hemos estado en manos de APP. ¿Cómo evaluar estos 25 años? Y si considera usted, porque estamos en la gestión del señor César Acuña, líder y dueño de APP, antes hemos estado con el señor Manuel Yempén, antes con Valdés, en fin, de todas estas gestiones regionales, ¿cuál considera que ha sido la peor? ¿Cómo evaluar los 25 años y cuál considera que ha sido la peor? Efectivamente, cuando uno hace una reflexión hacia atrás y encuentras con que un partido gobernó cerca de 20 años también y luego de ese partido viene otro partido, entonces sacamos como conclusión lo siguiente, que la permanencia, ¿no es cierto?, de una fuerza política en la gobernanza o en el gobierno de la región o de la provincia de manera muy larga en periodos extensos no es lo más indicado. Por eso resulta ser que la alternancia se exprese como algo imprescindible en el gobierno de las instituciones. Yo creo que definitivamente se tiene razón cuando evaluamos esos periodos largos de gobierno de los partidos políticos y pareciera que hay un agotamiento de las ideas, de las iniciativas y hasta del propio trabajo en los líderes de los partidos políticos y en los funcionarios que forman parte del entorno de estos partidos políticos que ya carentes de ideas sencillamente se burocratizan y no impulsan el desarrollo local o regional. De que duda cabe que ha sido 25 años de APP y ahí están los resultados, ahí tenemos la región La Libertad. Valdés, Yempén y Acuña. ¿Sí? ¿Quién es peor? Yo no podría calificar de peor o de mejor. Yo creo que como personas no vale la pena evaluar lo que resulta ser el efecto de un gobierno regional. Se trata del equipo, se trata de la organización político-partidaria. Voy a reformular la pregunta. ¿Se esperó más de César Acuña siendo el fundador de APP y gobernando La Libertad nuevamente? Claro, por supuesto que se espera siempre mucho más de los gobiernos, siempre. Sea quien fuere, de la derecha, de la izquierda o del centro, siempre la población tiene expectativas, por eso es que vota a favor de ellos, porque les genera expectativa y el interés de cambiar una situación determinada. En consecuencia, también yo, como parte de la comunidad, como parte de la población, también tenía la expectativa en el sentido que iba a ser mucho mejor, pero la percepción generalizada, y me encuentro en ese grupo, es que hay un agotamiento, en todo caso, de la fuerza política, de la que dirige el ingeniero Acuña y que creo debería dar paso a otras fuerzas políticas con el apoyo masivo de la población. Sí, recuerden ustedes cuando decía, ¿no? Ya llega este pechito, cuando decía en campaña, ¿no? Ya llega este pechito a gobernar La Libertad. Yo no soy Yempén, yo no soy Valdés, ya llego yo a poner orden en casa. ¿Qué orden está poniendo? ¿Qué orden está poniendo? Su presupuesto no lo está gastando. Tenemos la criminalidad hasta el cuello con extorsiones y asesinatos. ¿Y acaso ha comprado un patrullero? ¿Una moto siquiera ha comprado en este periodo? No ha hecho nada. Y lo único que ha hecho ha sido mofarse de manera, creo que irracional, diciendo que no ejecutan y están bajos en ejecución, tan bajos igual que su equipo de la UCB. Y se ríe. Vamos a comentar eso en unos instantes. Terminamos. Municipio de Trujillo, tenemos un exalcalde suspendido, actualmente prófugo de la justicia, no ha habido, pero que todavía no está vacado. Mira, la situación política en los últimos 5 años nos pinta un espectro muy especial. Hablábamos del presidente que se encuentra preso por el golpe de Estado que has mencionado, un aventurero de la política,
desde mi punto de vista, una persona que no tenía un programa político gobernando un país tan grande como el nuestro. Una gran irresponsabilidad, por eso te digo yo, hay que mirar a los dirigentes políticos, ¿no es cierto? Y tenemos de igual manera aquí nomás en nuestra provincia una experiencia muy especial también con el gobierno municipal. Yo creo que es momento de que la población empiece firmemente a reflexionar en torno a la decisión que se toma en el momento en que pone en el ánfora su voto, de tal manera que los aventureros tipo Castillo, por ejemplo, ¿no es cierto?, no se repitan, o que aquellas personas que no gobiernan con el sentido común adecuado no asuman el gobierno municipal y en general no hayan congresistas de la República, lo reitero una vez más, ineptos e irracionales, promulgando leyes que no resuelven los grandes problemas del país. Es momento de invocar a la población seriedad, responsabilidad y expresión de decisión de cambiar realmente la situación del país, dándole la espalda a aquellos irresponsables que venden humo y que no hacen sino encandilar a la gente con discursos hermosos, muy bonitos, y que luego que son elegidos se olvidan realmente de la gran responsabilidad de revertir la situación del país. Efectivamente, señor Carlos Vázquez, le agradezco muchísimo por estar esta noche Gracias con nosotros. Vamos a estar atentos pues de cómo termine este año 2024. El pabellón de derecho es un compromiso. Está pendiente, entonces asumimos el compromiso que antes de fin de año va a estar obviamente también con nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias Un a abrazo usted, muchas gracias. Muy buenas noches, nos vamos a...